Sí, Sí, sí. Listo. Ujú. Entonces, pues iniciemos. Buenas noches a todos. Estamos una noche más aquí en Estéreo. Estamos aquí con unos invitados muy especiales. La noche de hoy vamos a hablar sobre identidad del fútbol. Tengo a Juan David, tengo invitado a Juan Sebastián, a Johan y a Carolina, los cuales la idea de hoy es dar una breve introducción y reconocer cómo el fútbol eh, nos ayuda a definir nuestra identidad. ¿Alguno quiere decir algo más? Saludar. Bueno, pues yo soy Juan David de Pablos. Vengo aquí como locutor para hablar sobre este tema, que es básicamente sobre el fútbol y cómo construye nuestra identidad. ¿Listo? ¿Alguno más? Juan, Johan, Carolina, no sean tímidos. bueno, mi nombre es Sebastián Fuentes. También estoy aquí para ser parte de esta charla tan interesante. Me gustaría la charla preguntándole a cada uno de mis compañeros cómo creen que el fútbol puede generar identidad. Johan, Carolina, ¿alguno quiere decir algo? Buenas noches, mi nombre es Carolina Rojas y pues voy a estar acá para debatir un poco, aunque soy un poco ausente en el tema porque pues no es algo que comparta mucho, pero pues aquí estoy. Listo, y Johan. Bueno, chicos, pues nada, intentar compartir la mejor información que tengamos, ya que, pues, hay un buen material que le podemos sacar buen provecho. Listo, perfecto. Entonces, no sé si alguno quiera iniciar con la pregunta que hizo Sebastián referente al tema de la identidad con el fútbol. Pues yo creo que hay personas que creen que su identidad es el fútbol y eh, un claro ejemplo de pronto puede ser una persona que pertenece a una barra brava que se identifica tanto con ello que él se puede hacer hasta matar por esto. Sí, de hecho eso es muy cierto. Las personas que tienden a creer que el fútbol es su vida de cierta forma, y eso pues lleva a que en muchos países, de hecho aquí en Colombia, se presenten muchos conflictos. De hecho, mientras que vamos hablando, tengo varios datos históricos que me parecen demasiado relevantes referente al tema de las barras bravas, pero sí me gustaría que empezáramos a hablar de algo un poco más actual. Hablemos de los partidos de hoy, qué les pareció, el tema Champions, los partidos que hubo el fin de semana, no sé si alguno tiene algo que aportar referente a esto. Bueno, pues realmente yo no podría hablar sobre pues ese tipo de cosas, ya que realmente como no soy fanático al fútbol, no soy fanático a nada de esto, pues no tengo mucho el contexto de lo que hará pasado. Pero si nos ponemos al tema de que tenemos que hablar en este momento sobre cómo el fútbol construye nuestra identidad, pues podríamos hablar sobre, bueno, cómo es que el fútbol es un fenómeno a una gran magnitud, una magnitud global, que sin importar el país donde tú vivas, puedes acá vivir en Colombia, puede ser Japón, puede ser esta África, el fútbol va a ser uno de los deportes más jugados, sin importar si de qué cultura, de qué país seas. No importa si... De hecho, No, continúa, dale. Dime, Juan, perdóname. No, dale, no hay problema. No, de hecho, voy a aportar que tienes toda la razón, porque históricamente el fútbol pues viene de nuestros antepasados y con respecto a muchos países, muchas veces eso se ha habido influenciado en la toma de decisiones, ¿no? Si un equipo ganaba o si el equipo de un pueblo le ganaba al otro, pues muchas veces también se daba, digamos, en las creencias que ellos tenían referente a que iba a haber una mejor cosecha, iba a haber mejores cosas simplemente por un partido de fútbol. Y eso pues, hablando un poco más de temas históricos. Yo, yo lo tomo en el concepto de identidad desde la parte deportiva, teniendo en cuenta que cualquier deporte va a generar una identidad. ¿Cuál es el tema con el fútbol? Uno, el desarrollo social que tiene, eh,
2, las masas que mueve y 3, el fisco o la plata que maneja. Con respecto a los partidos de hoy, eh, los partidos de hoy cumplen casi todas estos ítems y básicamente el fútbol es un espectáculo. La mayoría de gente que sigue el fútbol lo siguen es por el espectáculo. Si bien existen unos miembros que conforman unas barras que hasta cierto punto están legalizadas y las barras son una parte, un apoyo para los equipos. Em, digamos que la gente, sobre todo aquí en la parte latina, en Latinoamérica, no se le da el buen uso hacia ese tipo de identidad que se tiene. Pongo el ejemplo Sí, de los partidos de hoy. El partido del Real Madrid contra el Chelsea, perdónenme la palabra, pero fue un partido chimba. Un partido que estaba más que definido en el partido de ida, llegar y darle la vuelta en el partido de vuelta, darle esa vuelta, el Chelsea haber metido 4 goles, le anularon uno, y a 10 minutos de terminar el partido, que el Real Madrid meta un gol y empate la serie, que se vaya a un alargue, que el partido termine en un global de 5-4, eso es un espectáculo increíble. Y eso me no, hace igual acordar, también que cuéntame, dime, Juan, perdóname. No, no, di lo que di lo que ibas a decir. que me hace acordar hace unos cuantos años, eh, cuando el Barcelona y el Paris Saint-Germain se enfrentaron en el partido de ida, el Barcelona perdió por 4 goles a 0 y en esa época existía que el gol de visitante valía por 2 o bueno, sumaba. Sí, Había perdido 4-0 y tenía que hacer 5 goles en el siguiente partido. Inició ganando 2-0, le metieron un gol y eso lo obligaba a tener que hacer 6 goles para poder pasar a a la siguiente fase. Si no estoy mal, eso fue eso para es verdad. octavos Eso fue para o octavos para de Champions. eso, por octavos. Y en Pero los igual 90 también minutos, tanto tenemos que que tener anotaron 6. sí. No, igual también hay que tener Entonces, en cuenta en el partido de hoy del Real Chelsea, y es que el Real estaba en casa. Y pues, para aquellos que somos amantes de cierta forma del fútbol y un poco más del fútbol español, sabemos que la hinchada del Real Madrid apoya mucho en casa, muchísimo en casa. Obviamente el partido referente a que el Real Madrid venía ganando 3-1, ganándole al Chelsea en su estadio, en el Stamford, con una hinchada del Chelsea que tampoco no es una de las hinchadas más suaves del mundo, porque también es una hinchada que de cierta forma también es brava. Y llegar al Real Madrid, el primer tiempo fue un primer tiempo donde el Real Madrid no hizo absolutamente nada, pero que el Chelsea sí sacó la garra y metió 3 goles, metió un gol en el primer tiempo, hasta ahí la hinchada del Real Madrid tranquila. En el segundo tiempo ya metieron dos más, uno anulado, para igualar el marcador. Y no sé si te has visto, no sé si te hizo el partido, pero el pase que le hizo Modric a Rodrigo fue un pasezote de 3 dedos. sí, eso fue un pasesote. De hecho, mira que tengo un dato ya que hablaste de fútbol español, y es que en el estado del fútbol español se ha investigado que la relación identidad con respecto al fútbol es un papel en el conflicto entre nacionalismos periféricos y el nacionalismo centralista. Entonces, porque que aquí se analiza la relación que hay en el fútbol con el Barcelona, como es el Real Madrid, o simplemente los clubes vascos, ¿sí? O sea, siempre en el fútbol español ha tenido esa particularidad, y es que ha sido es una liga que es demasiado conflictiva en eso, porque siempre pues está la diferencia también del nacionalismo, ¿no? Porque ya digamos, a nivel un poco más geológico, el Barcelona en algún momento se quería separar de España, y además que tiene un idioma totalmente diferente, que es el catalán.
Están tímidos, Listo. los siento ahí callados. Ah, no, justo iba a hablar. Listo. Entonces, si continuamos con el tema que ustedes están hablando y ponemos de principal, podemos poner al tema de las barras. Que bueno, si podemos poner un ejemplo aquí en Colombia, un ejemplo básico, las barras bravas, ponemos de Millonarios o de Santa Fe. Realmente es algo muy complicado y es complejo, ya que en las barras se podría decir que mucha gente que esté adentro siente a las personas que estén a su alrededor, que estén con ellos, siente como una familia. Entonces, pues eso lleva a problemas, a peleas. Ha habido muchísima pelea aquí en Colombia. Ha habido demasiada pelea sobre eso, sobre la barra brava, que Sí, porque usted me ganó, por esto y lo otro. Voy a poner un tema pues personal, pues no soy yo, sino un amigo muy cercano, que él es de la barra brava ¿cómo se llama este? Del Santa Fe. Y realmente es algo muy fuerte, ya que él me cuenta y él me dice, y me lo dice en serio, no me lo dice en broma, que él no puede acercarse a ciertas partes de la ciudad, porque donde se acerca a ciertas partes de la ciudad no sale de ahí. Eso no hay chiste, no hay nada, es en serio. Si se llega a acercar a esas partes de la ciudad, no vuelve a casa. Entonces es algo muy complejo. El fútbol genera muchísimo tipo de emociones, tanto buenas como malas, pues como podemos hablar aquí, decimos acá, que genera euforia, ganas de estar con ellos, hablar, pero también pues genera sus cosas malas. El fanatismo, la obsesión, el fanatismo desenfrenado, pues genera problemas. No sé ustedes qué piensan sobre eso, si tengan alguna historia así, no sé. Pues no más los partidos que hubieron, este partido que se presenció en México, que cogieron a la gente así no fuera barrista ni nada y eso se dieron cuchillo y por más que veían que la persona ya estaba muerta, o sea, era tanta la obsesión que tenían y la ira contra el otro equipo que seguían dándole y así ya no estuviera acá, pero le seguían. sí, de hecho ese partido fue demasiado controversial a nivel mundial por la violencia que hubo. Pero ahí nosotros tenemos que revisar una cosa, y es las barras bravas, ¿por qué existen? Si ustedes se ponen a ver, hay como que artículos que hablan sobre esto. Y no solo los artículos, las mismas personas lo dicen. Las barras bravas no existen porque sí, o las barras existen porque sí. Resulta que las barras bravas son una parte del negocio del fútbol y los Sí, dirigentes del fútbol son las personas que básicamente eh, ayudan económicamente a las barras. Por eso es que hay veces las sanciones más grandes se las dan a las barras, porque es que la barra sí. hace parte del colectivo del club. Entonces, ¿cuál es el tema? Tocando el tema de identidad. Y voy a poner un contexto muy colombiano. No sé si pase en otros países, pero voy a poner los ejemplos aquí en Colombia. Todas las barras bravas eh, tienen uno o dos comandantes, por decirlo así. Si los dos se agarran, cada uno con una ideología distinta, dentro dentro de un mismo club existen dos o hasta tres barras. Pongamos el ejemplo de Millonarios o pongamos el ejemplo que pasó hace poco con Nacional, que se encontraron dos barras del mismo equipo, pero con ideologías distintas y se tiraron a matar y están acompañando al mismo equipo. Entonces ahí es donde nosotros entramos a mirar por qué se crean estas barras, cómo se crean, quién las financia y casi siempre las financia es el club al que van a apoyar. Sí, eso sí es muy cierto. Sí, eso es Pues cierto, mira que porque digamos, yo sigo en YouTube a un muchacho que él era comandante de la barra de la Blu-ray y ellos tenían una barra, o sea, anteriormente la única barra de Millonarios era la Blu-ray y ellos tuvieron una discusión como entre dos y ahí se abrieron las barras y ahora está la de Comandos Azules y la Blu-ray. Y él decía que eso lo financiaba el mismo equipo, o sea, ellos les financian, digamos que les dejan más baratos los tiquetes y todo para entrar al estadio. Les ponen Y él sí, los... sí, es hablaba verdad. de eso. Ellos entraron en controversia y, digamos, ya no se podían ver y todo fue por enemistad entre los dos que manejaban la barra. Y aquí viene un Pues mira contexto que muy importante, no, pero me y sigan, es dime.
aquí viene un contexto muy importante, perdón, Leonard, que te interrumpe, y yo sé que lo que voy a decir te interesa y lo voy a decir ahorita. Y es que tenemos que mirar el contexto de cómo iniciaron las primeras barras. Y era por tema de conflictos de guerras entre países, ¿o me equivoco? De hecho, eso te iba a decir Se porque las origina en primeras, Argentina. sí, la verdad, realmente es una Argentina, pero a raíz, digamos, Bueno, de para todo el tema de Barras Bravas, un hecho histórico es la guerra que hubo en Yugoslavia, que fue protagonizada por el Dinamo de Zagreb y la Estrella Roja de Belgrano, en el cual los hinchas, simplemente por un partido que hubo, donde se formó una discusión interna dentro del mismo estadio, tuvieron que sacar a los jugadores, los hinchas siguieron peleando fuera de las calles y eso llevó a una guerra que llevó a la separación eh, de Serbia con Croacia. Entonces, digamos, los mismos hinchas se ponían el uniforme de guerra de su país y se ponen a buscar, Croacia a buscar su independencia de Serbia, en Serbia, a que Croacia no se fuera. Entonces también fue una guerra gigante, lo que llevó también a que, digamos, el mismo equipo del Dinamo Zagreb, tuviera que cambiar 3 veces de nombre para volver a encontrar su identidad. Sí, entonces, digamos, también tenemos que históricamente el fútbol, a pesar de que es un deporte que es muy bonito, para aquellos que amamos el fútbol, también es un deporte que históricamente lleva muchas guerras. Y en Argentina también tiene hinchas que son pesadas, como la de Boca y la de River, que históricamente han tenido guerras internas por el fútbol y ha sido por mucho tiempo. Claro, igual que en la Es Segunda que Guerra el Mundial, fútbol mueve mucho. Digamos, nomás lo que perdóname, vimos, que pertenecen más equipos, o sea, pertenecen más países a la FIFA que a la ONU. De hecho, Entonces, sí. o sea, el fútbol mueve el mundo, literalmente. Sí, pues, digamos, en tema de identidad, pues los países se identifican mucho en eso. Simplemente pongamos en contexto lo que pasó hace poquito para el eliminatorias del Mundial con respecto a Colombia. La gente estaba más pendiente de los partidos, o sea, de que Colombia pasara y que dependiendo de si Perú perdía, a estar, sí, a estar pendientes de otras cosas a nivel nacional, como el tema de ahorita de elecciones, como a nivel económico, no, estaban más pendientes de eso, porque el fútbol sí o sí mueve fronteras. Y eso es algo que no se puede negar. ¿Y buenas? Sí, sí. Digamos que eso, digamos, el fútbol mueve tanto que si ustedes se dan cuenta, la gente le mete más interés al Mundial de Fútbol cada 4 años que a los Olímpicos cada 4 años. Sí, es verdad. Y ya, los salarios más altos en el país no, sino en el mundo, lo tienen los futbolistas. Las Sí, es verdad. marcas más reconocidas de ropa, digamos que deportiva, en, en el mundo, y va a sonar redundante lo que voy a decir porque no organicé bien la idea, pero vende más una empresa de ropa deportiva que una empresa de ropa formal o ropa casual. claro, es que la rentabilidad que genera el fútbol a nivel nacional e internacional es muchísima. Nada más que una aplicación de un sport. La gente no le importa y paga. A pesar que el fútbol colombiano es muy regular y la gente, bueno. Entonces, es un negocio que ya tiene un monopolio. Mm. Aquí en Colombia hay un canal de televisión que maneja gran parte de ese. Y para mí es un secreto. Entonces, tanto como a nivel político, las políticas públicas a nivel deportivo pues, siempre van a favorecer al fútbol y los otros deportes se quedan a un lado. ¿Por qué? Por la popularidad que este juego genera, la rentabilidad. Entonces, siempre el fútbol va a estar por delante de muchos deportes. Yo les iba a comentar algo antes de que cambiaran de tema sobre el tema de las barras bravas. Eh, no sé si ustedes lo sabían, a mí me lo contó
una persona que está dentro de las barras bravas. Y ellos me decían que a nivel mundial hay un código entre barras, que si bien les permite la violencia entre ellos tienen como una especie de código donde yo puedo ir a golpearme con otra persona y ya una vez esa persona esté en el piso o diga ya no más, ya ahí se acaba. ¿Listo? No es a tirar a matarse como se ha visto últimamente. ¿Mm? Sí, Tristemente ese código lo siguen muy pocas personas y a veces se dejan ganar por la ira. ¿Dónde, digamos que dónde se empezó a conocer este código? Hubo una película como en el 2008, 2010, si no estoy mal, y creo que un poquito antes, que se llama Los Hooligans. Y sí. habla sobre la barra del West Ham United en Inglaterra y cómo esos barristas, teniendo su profesión, ingenieros, pilotos, gente poderosa, eh, independientemente de lo que estuviera haciendo, lo que estuviera trabajando, iba a defender su bandera, iba a defender su equipo, se encontraban a las afueras de los estadios, se daban hasta más no poder, pero no tenían derecho a matarse. Ya después de que hubo el primer muerto, ya ese código se fue para otro lado. Y lo ideal era tener como esa identidad por medio del código, pero como se rompieron los códigos, y poniendo el contexto aquí en Colombia, en ningún caso la ley o un código se va a cumplir para bien. Y eso lo que va a generar es mucho más conflicto. Por eso es que yo estoy en desacuerdo en muchas cosas que puede llegar a brindar el fútbol, que otros deportes los pueden brindar y no se les da el mismo, como la misma importancia. No, y tienes mucha razón con lo que dices. Igual también hay que ver, en más hechos históricos encontramos que el fútbol no solamente era, digamos, un tema de identidad, sino también había conflictos que eran a nivel político y religioso, ¿no? Como tenemos el caso de los Rangers, si no estoy mal, de los Rangers, me olvidó el nombre del otro equipo. Me cinco ya porque no me acuerdo. Ah, y de Celtic, que son dos equipos que son del mismo país, ambos equipos son de Irlanda del Norte, pero el conflicto es netamente social, bueno, político y cultural, porque está, digamos, los Celtic es un equipo que es netamente catolicismo y es republicano en ese momento. Y los Rangers era un equipo que era totalmente protestante, entonces, a pesar de que eran equipos del mismo país, era un conflicto simplemente por creencias. Sí, 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 sí. Esto viene de un contexto de muchos años atrás que yo soy crítico de eso y digo que el fútbol va a ir cambiando su metodología de juego, puede cambiar su reglamento, pero su forma de ser, su creencia y la manera de formar a las personas nunca va a cambiar. No, y eso nunca va a Sí, pasar, por lo mismo. Y me gustaría que cada uno de ustedes generara de pronto una conclusión sobre el tema de la identidad del fútbol, como para ir cerrando. Listo. Dale. Pues es que, pues, continuando un poquitico más el tema, y una gotica más, pues bueno, o sea, el fútbol es pues sí, como tal, es algo muy fuerte aquí, digamos, en el mundo. Cada persona tiene su idealidad, y realmente es muy difícil, porque si pongamos de ejemplo una escuela, si tú dices, voy a poner mi ejemplo, que a mí me encanta el tenis, y digo, a mí me gusta el tenis y no me gusta el fútbol, yo tuve pues, problemas así, porque realmente pongamos, el 99.9% de mi colegio era full al fútbol, y tú le decías uno diferente, te veían mal, como, pues este es como medio rarito, decían pero que sí, sí, dicen que son gays. Cuando un hombre no juega fútbol es gay. O sea, también es muy machista el fútbol. Es que, de hecho, el fútbol es perdón. un contexto un poco más Ujú. masculino.
Pero hasta ahorita se está viendo que las mujeres están saliendo a jugar fútbol, ¿sí? Porque también les gusta y pues obviamente con todo este tipo de revolución de qué, de aceptación de género, de la bueno, igualdad de es una género. parte de inclusión. Se está dando a que las mujeres también tengan la oportunidad de jugar fútbol y de hecho cada equipo mundialmente, cada equipo digamos grande, Barcelona, Real Madrid, Millonarios, Boca, bueno, en fin, el equipo que ustedes quieran actualmente tiene un equipo femenino de fútbol. Y son equipos que son muy buenos. Y de Pero hecho sea también como hay sea, siempre premiación para las el fútbol mujeres en el masculino fútbol. va a Ha sido más predominar más. influyente. Sí, obviamente el fútbol no fue muy más por temas de generaciones, ¿no? Porque, digamos, muchas veces la persona cree que un equipo es porque ha sido herencia de su papá, de su abuelo, sí, que se ha llevado generación en generación el gusto a ese equipo. Y eso en los estadios, que va el abuelito con el nieto a ver el partido, que va con el papá, es un tema también que sea generaciones. Y pues el fútbol femenino, a pesar de que actualmente está cogiendo mucho auge, es un deporte que aún, bueno, es una parte que aún le falta un poco más de promulgación por parte de los medios de comunicación. Miren, yo creo que generando como mi conclusión, si hablamos de identidad del fútbol, para mí la identidad del fútbol es machista, por lo que ustedes acaban Sí, de decir. ¿Dónde están las barras del equipo, de los equipos femeninos? ¿Dónde están matándose porque el equipo femenino de Nacional y el equipo femenino de Millonarios se enfrentaron porque se supone que por escudo es un clásico? No es así. Cuando hemos visto los estadios llenos en un mundial femenino? Nunca. Entonces para mí no tiene sentido y yo estoy de acuerdo con lo que dijo Johan. Eso es un negocio y además de negocio es muy clasista y muy machista. Ustedes Mm, pueden ver partidos de voleibol, pueden ver partidos de la NBA, pueden ver partidos de béisbol, pueden ver partidos de lo que sea, y siempre en masculino y femenino va a haber el mismo apoyo, pero en el fútbol no, y el fútbol es lo que más mueve masas. Entonces, si nosotros generáramos y pudiéramos hablar con la FIFA, por ejemplo, poniendo un contexto un poquito extremo, ¿por qué no plantear que así como se mueven masas de la parte masculina, ¿por qué no mover masas con la parte femenina? Que también mueve harto. Esa vendría siendo como mi conclusión frente a la identidad del fútbol. listo, Sebas. Joan, ¿algo que decir? no, totalmente de acuerdo con él. Pues aunque en los últimos 5 o 6 años el fútbol ha sido un poco más influyente hacia las mujeres, eh, aquí en Colombia ellas no lo han tenido fácil, ¿no? Hace poquito creo que tiene un inconveniente con lo de la Copa, con la Liga, como que se la habían aplazado y les tocó a ella luchar y ganar eso horas prácticamente porque la de mayor no quería eh, soltarles a ellas, por decirlo así, como las reinas porque eran mujeres. Entonces, también a ellas les ha sido difícil que las reconozcan, que las apoyen y nada, pues ojalá que los centros que gobiernan aquí a nivel nacional e internacional se den un poco más de cuenta que tanto las mujeres como la comunidad LGTBI+ tienen todo el derecho de participar en este deporte sin ser discriminado. Y tienes toda la razón, Joan, tienes toda la razón. Lo que dices. Claro, ¿tienes algo más que decir? No, Pues yo también no, pienso que el fútbol es algo más de política, porque pues si nos damos cuenta normalmente cuando llegan los partidos y eso estamos como en el proceso político, pues digamos que acá en Colombia. Entonces pues digo que eso también, porque pues digamos que el país a veces no tiene para financiar muchas cosas, pero para el fútbol siempre hay dinero y pues siempre hay estadios para hacerlo, ¿no? Entonces pues yo creo que también es algo más político y pues esa sería como mi conclusión. Muchas gracias, Caro. Pues Bueno, a yo mí me estoy de gustaría acuerdo. aclarar otra cosa. Dime. A mí
gustaría de pronto aclarar una cosa. Si bien se puede decir que el fútbol es una cortina para los temas internos y los temas políticos, em, yo que me muevo por el lado del deporte eh, y teniendo conocimiento de algunas cosas, sé que los dineros no salen del Estado, los dineros salen de las empresas. Por eso les digo que las empresas deportivas venden más que que los que, que las empresas que tienen cualquier otro tipo de producto, porque es que ellos mueven masas por el fútbol y una Mm. marca que utilice algún deportista o algún futbolista, pues obviamente pues va a recibir mucha plata. Si nosotros nos ponemos a ver en el contexto de de los jugadores profesionales, si bien uno puede decir, no, Cristiano Ronaldo gana 55 millones de euros al año, póngale que son como 4.500.000 en euros, 4 millones de euros más o menos al mes. Pero eso es lo que le paga el club, lo que le pagan las empresas, lo que le pagan los patrocinadores, lo que paga la imagen, todo ese tipo de cosas, pues es plata que le entra a él y que le entra a los clubes, ¿sí? Entonces, Y si apoyando bien lo que aquí, dice Sebastián, es muy cierto. De hecho, siguiéndole dime. Bueno, está reconectando. Entonces, es básicamente aquí lo que sí se ve mucho y se vio hace poquito fue, le dieron prioridad a algunos temas deportivos, a algunos temas futbolísticos, más allá del contexto del conflicto interno, más allá de que el presidente en vez de dar platas para los conflictos en el Chocó, prefirió mandar plata para la guerra en Ucrania y Rusia. Entonces sí es una cortina para, para enviar las miradas de las personas hacia otros lados, eh, pero no se toman recursos de ahí. Básicamente es eso. o sea, muchas gracias. Pues yo como conclusión quisiera dar que pues apoyo lo que todos han dicho, pero digamos el fútbol femenino se ha visto menos apoyado en Colombia, porque sé que en España el fútbol sí tiene su propia programación y los mismos hinchas van y lo siguen, ¿sí? Porque ellos mismos también le dan ese aporte al fútbol. Pero aquí en Colombia pues el apoyo es mucho menor. Igual todo esto nos lleva históricamente a que el fútbol sí o sí identifica a una persona, ya sea por el equipo, ya sea si es por herencia, ya sea si es por tradición. El fútbol mueve, como anteriormente, mueve masas, ya sé que la persona se siente identificada de alguna forma con ese equipo, ¿sí? Y a nivel de barras bravas, hemos identificado que em, históricamente el fútbol, con respecto a las barras bravas, ha desencadenado guerras, ha desencadenado que hayan muchos conflictos a nivel internos, también pues a nivel externos, y que eso pues a quien le gusta sabe lo importante que es el equipo, digamos, para su país, como en el caso de las elecciones, o como en el caso de clubes, identifica un gusto, ¿sí? Pues no sé, chicos, será ya mi conclusión, no sé si alguno quiere decir más o damos por terminado ya nuestra intervención de hoy frente a la identidad del fútbol. Muchísimas gracias a todos Eh, por... eh, Sí, Juan David, dime. ahora sí, sí, listo. Bueno, ya terminó ese tema, pues sí, podemos darnos cuenta que el fútbol es, pues depende de muchas cosas. El fútbol no solo es un deporte, también es una forma de vida, como dicen, chistosamente es verdad, porque hay mucha gente que se la vive intentando ser futbolista profesional. Y pues eso depende de muchos factores. El fútbol es algo demasiado fuerte, es algo que se nos ha arraigado desde hace mucho tiempo. El fútbol viene de generaciones en generaciones en generaciones. Y realmente el fútbol nos da una identidad propia, una identidad muy fuerte, obviamente dependiendo pues factores externos y todo eso, pero pues es como decimos, las barras bravas es lugares
pues que el fútbol es algo más que simplemente un deporte, es más fuerte. Y pues, ¿qué podemos hablar sobre esto? Ya terminando el tema y hablando de esto, pues que el fútbol es simplemente, es algo que complementa nuestra identidad. Ya depende del contexto, de cómo sea tu vida, de qué haya pasado, influirá más o menos en tu vida. No sé ustedes qué piensen ya para terminar esto. Joan, Carolina, Sebastián. Pues yo la verdad es que soy un poco alejada del tema, ¿no? Entonces, pues para mí no es nada influenciable, pero pues lo respeto cuando la gente apoya a su equipo. Ok. Johan. Igual el fútbol se apoya, se respeta, se admira, porque pues hay jugadores que les ha tocado muy duro para llegar a donde están, donde se encuentran ahora mismo. Eh, También el fútbol es ilusión para muchas personas, ¿no? En especial para muchos jóvenes. Es selectivo en ciertos aspectos y también ha aportado a construir sociedad. Entonces, eh, siempre se trata de ver como lo positivo, pero pues ha causado un revuelo en ciertas sociedades porque opaca la realidad que esa sociedad está viviendo. Entonces, eh, se respeta. Listo. ¿Saben a mí qué me El chico, llamaría la atención? dime, Sebastián. Para generarle más identidad al fútbol, y si ha visto últimamente, eh, bueno, yo lo he visto, pero en muy pocos deportistas, ¿no? Y es que los deportistas profesionales de fútbol, que vienen siendo los influenciadores más grandes del mundo para los niños, deberían estar estudiando también. Hay mucho deportista que es profesional en su deporte, pero no como tal en una carrera. Pongo el siguiente ejemplo. La mayoría de entrenadores de los equipos profesionales son exjugadores. Puede Sí, que sean buenos entrenadores por su carrera profesional, más no por su título. La mayoría de personas que estudiamos deportes nos metimos en esto por influencia de esos deportistas profesionales donde nosotros queríamos llegar a ser como ellos o en mi caso como los entrenadores profesionales, pero ya cuando uno se mete en el campo y uno dice, bueno, hay gente que no ha estudiado y miren dónde ha llegado. Eso puede llegar a ser como una motivación a estudiar, porque he tenido muchos deportistas que me dicen, no, yo quiero ser deportista profesional y necesito estudiar para conseguirlo. Entonces, pues cierro con eso. Muchísimas gracias. a ti, Sebastián. De hecho, apoyando un poco lo que tú dices, hay muchos jugadores que tienen otras carreras, ¿no? Como en el caso, digamos, de Robin, como en el caso de Pirlo, si no estoy mal. Ellos, a pesar de que ellos eran profesionales en su deporte, también tienen otras carreras. Si no estoy mal, uno era ingeniero y el otro era economista, algo así. Pero igual, igual, es bueno recalcar eso, que también es importante para los jugadores de fútbol la educación, tanto a nivel deportivo como a nivel personal. Entonces, bueno, chicos, si alguno tiene algo más que decir, sería bueno pues que lo expresara de una vez, que ya estamos pasados un poquitico el tiempo. Entonces, para ya una última, algún último comentario y pues ya para poder despedirnos. No, yo creo que ya podemos cerrar. Sí, chicos. Listo, entonces Sí, muchas yo gracias a creería que todos, a ya Sebastián, a Juan David. Entonces, igual, gracias a Sebastián, a Juan David, a Johanna y a Carolina por estar presentes esta noche hablando de identidad del fútbol. Espero que te encuentres muy bien. Recuerden que nos vimos por estéreo y hasta luego. Chao.